Vamos a abrir nuestras Biblias en el en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 15, y vamos a darle lectura del versículo 21 al 37. Evangelio de San Marcos, les comento que Juan Marcos no fue discípulo de Jesús, pero se le dio el privilegio de escribir uno de los evangelios. Juan Marcos fue discípulo de Pedro y se dice que todo este escrito son las narraciones de Pedro dictadas a Juan Marcos, que fue el que las escribió. Así que Marcos capítulo 15, versículos 21 al 37, le damos lectura de manera alternada. Y dice la bendita palabra del Señor: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡Bah! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Cuando vino la hora sexta, las 12 del día, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Todos juntos, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Padre, te damos gracias, Señor, por tu obra en la cruz y por revelar tu palabra en esta mañana a nuestras vidas. Por favor, Señor, permite ser instruidos conforme a tu voluntad y ministra nuestros corazones, Señor, para conocerte más, para intimar más contigo y ser obedientes a tu llamado. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pues estamos viendo ahora aquí lo que va a ocurrir dentro de pocas semanas, lo que el mundo celebra, lo que es la Semana Santa. Y parte de este mensaje es irnos preparando para poder compartirles a esas personas que van a estar celebrando lo que ellos llaman la Semana Mayor. Y yo quiero decirles que científicamente no hay una causa de lo que es la muerte, una causa definitiva, un certificado que diga Jesús murió de esto. Los médicos dicen que es una falla multiorgánica, derivado de las torturas y del proceso de crucifixión. Y siempre nos hemos preguntado, y la ciencia médica ha dado la respuesta. Hay 3 posturas acerca de las causas por las que Jesús murió. Y una de ellas es que Jesús murió por asfixia o por ahogamiento. Esta es la técnica más probable, ya que al estar colgado, clavado en ese madero, en esa cruz, él tenía dificultad para respirar, para inhalar y para exhalar. Colgado no lo podía hacer, tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para ponerse tal vez de
puntas sobre sus pies clavados y poder respirar y poder expirar. Recordemos, como dice aquí la Escritura, que Él fue crucificado a la tercera hora, es decir, a las 9 de la mañana. Para las 3 de la tarde que Él murió, Él permaneció colgado ahí 6 horas con grandes dificultades para poder respirar. Esa es la primera suposición. El segundo dictamen médico es que hubo un choque hipovolémico, que tras ser flagelado y clavado de manos y pies hubo pérdida de sangre y fluidos, y impidiendo que el corazón pudiese bombear la sangre suficiente al corazón. Y por ahí hubo un choque hipovolémico, es lo que dice la ciencia. Y finalmente, una tercera opinión es que Jesús murió de un infarto fulminante y muy probable una ruptura del miocardio. Sugieren que Jesús, algunos médicos, literalmente tuvo una ruptura del corazón, del ventrículo izquierdo, porque cuando le atravesaron con una espada, surgió de él sangre y agua. Entonces, en la ciencia médica dice que fue un infarto, que fue un choque hipovolémico y que murió por asfixia. Esto no descarta el estado en el que Jesús llegó a la cruz, puesto que fue arrestado de madrugada. Nosotros sabemos que Él fue negado por Pedro, fue entregado y vendido por Judas, y en la madrugada Él fue arrestado y a las 9 de la mañana fue crucificado. Y Él ya llegó policontundido, politraumatizado, 39 azotes recibidos de un látigo en una sentencia o en una tortura romana. Era un látigo que tenía flagelos en las puntas y en las puntas tenía huesos, de tal manera que cada latigazo se contaba como por 3 o 4 y raía la piel y los desollaba literalmente cada que él recibía un latigazo. Esto le hizo a él producir mucha pérdida de sangre, esto le hizo a él llegar descarnado y muy probablemente hasta un colapso pulmonar llegó a la cruz a las 9 de la mañana. A nivel forense, se determina que su muerte fue por una agonía prolongada ante el dolor y la incapacidad de mantener las funciones vitales. Entonces, no es una muerte sencilla, no fue una muerte agradable. Pensamos que por ser Dios no sufrió, no, sí sufrió, porque era su humanidad la que estaba siendo castigada. ¿Sí? Entonces, dice nuestro pasaje que estamos leyendo que cuando Jesús fue crucificado obligaron a uno que iba pasando, a uno que se llamaba Simón de Cirene, que era padre de Alejandro y que venía del campo, y le obligaron a que le llevase la cruz. Cirene es el norte de África, es lo que hoy es Libia, de donde era Muammar Gaddafi, un pueblo árabe, musulmán, y de ahí venía este hombre llamado Simón de Cirene, a quien se le dijo, llévale la cruz. Recuerden que los romanos tenían una disciplina de de obligar a los judíos a llevar la carga, a llevar por lo menos 1 milla, que es 1,5 kilómetros, para ayudar a los que ellos les dijeran, o a un ciudadano romano. Si tú veías, como judío, veías a un romano que iba cargando, tú estabas obligado a ayudarle 1 milla. Y Jesús en Mateo nos dice, no llevéis 1 milla, llevéis 2 millas. No les des 1 mejilla, ponles la otra mejilla. Y si te piden la capa, dales la túnica. Jesús siempre nos mostró la humildad. Y aquí estos que lo estaban enjuiciando, estos que lo estaban torturando, que lo estaban crucificando, que llevaba él su cruz, porque dice aquí, lo obligaron a que llevase la cruz. No era una cruz como la que nosotros conocemos. Ya estaban los 3 postes colgados en el monte y ellos traían un travesaño
muy pesado, un travesaño de madera que venían cargando con mucha dificultad. Recuerden que venía en ayunas, venía desvelado, había pasado una noche en oración, una noche terrible en la cual sus vasos sanguíneos se habían roto y se mezclaron con su sudor, por lo que él sudaba sangre. Y tuvo un momento de estrés fulminante cuando él clamó al Padre y le dijo: Abba, Padre. Abba, Padre quiere decir papito. Él está hablando con su Padre y le dice: papito, si quieres pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Su estrés era terrible. Sus vasos sanguíneos se reventaron. Venía debilitado, desvelado, en ayunas, golpeado, martirizado, porque Pilatos lo primero que hizo cuando lo entregó fue azotarlo y de ahí a la cruz. Y es por eso que va pasando Simón y le dicen: hey, tú, ayúdale a llevar la carga. Y Simón le llevó la carga. Y le llevaron a un lugar llamado el Gólgota. El Gólgota, que quiere decir en arameo el lugar de la calavera, porque tenía esa forma. Ahí le dieron a beber un vino mezclado con mirra y él no lo tomó. Ese vino servía para amortiguar el dolor, apaciguar el dolor y para que él no se resistiera a la hora de ser crucificado. Entonces, para eso le acercaron. Dice el verso 24, que cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Los soldados romanos que le estaban crucificando hicieron 4 partes de sus vestidos y se las repartieron. Y de la capa, dijeron, como era de una sola pieza y la capa era de un color y de una tela de reyes, dijeron: no, esa no la vamos a partir, sobre esa echemos suertes. Y si abrimos el Salmo 22, ahí nosotros encontramos que en el Salmo 22, versículo 14, nos está hablando de los sufrimientos de Cristo. Es un salmo mesiánico que nos habla 1000 años antes de que estas cosas sucedieran. David está escribiendo lo que al Mesías, lo que a Cristo Jesús le iba a pasar. Y dice el Salmo 22:14: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, y entre tantos ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mis ropas echaron suertes. Esto no es una casualidad, hermano. 1000 años antes, David está escribiendo todos los tormentos, todas las torturas, su corazón derretido como cera, sus huesos como tiestos. 1000 años antes, la palabra de Dios se está cumpliendo a través de la persona de Cristo. Regresamos a nuestro Evangelio de Marcos. Marcos 15 nos da cumplimiento cuando la muerte, el nacimiento, muerte y resurrección de Cristo da cumplimiento a más de 300 profecías bíblicas anunciadas de su persona. Más de 300, hermanos. Entonces dice aquí ya vimos una, se cumple el Salmo 22 1000 años antes. Era la hora tercera, 9 de la mañana, cuando le crucificaron y le pusieron un título que decía, estaba en griego, estaba en hebreo y estaba en latín. Ese famoso INRI que nosotros hemos visto estaba ahí expuesto, porque Pilatos
estaba molesto con los judíos que lo atosigaban, y una manera de burlarse fue poniéndole ahí el rey, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Lo hizo para burlarse y le pusieron ahí INRI, el famoso INRI que nosotros conocemos. Los sacerdotes protestaron y dijeron: no le pongas el rey de los judíos, ponle ahí: yo soy el rey de los judíos. Él se hacía y se decía que era el rey. Y Pilato dijo: lo que he puesto, ya lo he puesto, no lo voy a quitar. Los comentaristas dicen que esto lo hizo para mofarse, para burlarse de esos judíos que en ocasiones ya le hartaban. Pero dice aquí que le crucificaron a las 9 de la mañana con un título que decía: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Al lado de él crucificaron a 2 ladrones, a 2 hombres que merecían estar ahí. Y estos ladrones empezaron a hacer un show de lo que fue el evento más importante, el evento más impactante en la humanidad. Ha habido muchas cosas, ha habido imperios, ha habido conquistas, conquistadores. ¿Cómo no hablar de Alejandro Magno, de Napoleón Bonaparte, del que descubrió América? Ha habido muchos eventos, pero nada como los 3 eventos de Jesús: su nacimiento, la muerte y la resurrección. Han marcado nuestras vidas de tal manera que los años se cuentan como una era antes de Cristo y después de Cristo. Nosotros hoy vivimos en el año 2026, después de Cristo. O sea, es algo que ha impactado al mundo. Su nacimiento, su muerte y su resurrección es algo que no ha pasado desapercibido, y que nosotros sabemos que los imperios y los conquistadores van a pasar y un día se van a olvidar, pero esto no va a pasar. Hoy en el mundo hay 2.600 millones de personas que confiesan ser cristianas. Algunos, o sea, ahí entran todas, ahí entran los testigos, los mormones, entran los católicos, entran todas las creencias, así en un conglomerado de 8,000 millones de habitantes que tiene el mundo. 2.600 son cristianos. Entonces es algo que ha impactado. Y no digo que todos tengan la fe, no digo que todos sean salvos, porque la palabra de Dios dice que muchos son llamados, pocos los escogidos, y que no todo el que me diga Señor, Señor va a heredar el reino de los cielos. También dice que el trigo y la cizaña van a crecer juntos, y que en el día del juicio, ahí va a ser, en el día de la cosecha, va a ser la separación. Pero estadísticamente, y hablando de números, 2.600 millones de personas dicen creer en Cristo. En el mundo hay 2,000 millones de musulmanes. ¿Qué esto quiere decir? Que de cada 4 habitantes, 1 es musulmán. De cada 4 habitantes, poco más de 1 es cristiano. Son las 2 fes o las 2 religiones más predominantes en el mundo. Entonces, no es algo, esto que estamos hablando no es algo que haya ocurrido de manera circunstancial. Esto fue anunciado no 1,000 años antes, fue anunciado desde el principio, cuando Dios le dijo a la serpiente: la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir en el carcañal, pero la simiente de la mujer, el hijo de una mujer, te va a aplastar la cabeza. En el principio, cuando no había nada, cuando solamente estaban Adán y Eva, ahí fue la sentencia. No es algo que haya sido una casualidad, no es algo que haya sido de manera fortuita, es algo que ya el Señor había preparado. Y estos 2 que están siendo crucificados se están burlando y están haciendo del evento más excelso en la historia de la humanidad, lo están haciendo un show, lo están convirtiendo en un teatro de payasadas, diciendo: a otros salvó
y a sí mismo no se puede salvar, diciendo, pídele a Dios que te salve y por ahí sálvanos a nosotros. Todo en una forma mofada, todo en una forma burlona, en la que uno le decía y el otro le reprende y le dice, tú y yo estamos aquí porque lo merecemos, pero este no tiene nada, está aquí de manera injusta. Y entonces le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra de Jesús en la cruz. La primera nos deja a nosotros cimbrados. La primera nos da vergüenza presentarnos delante de Dios y decir que somos cristianos cuando no tenemos ese carácter de Cristo. Porque después de ser flagelado, después de ser crucificado, después de ser colgado, después de que le jalaron la barba, que le pusieron una corona de espinas, después de que le escupieron y se mofaron de él, su primera expresión en esa cruz fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Verdaderamente, este hombre que estaba al pie de la cruz, viendo todo lo que estaba pasando y que era una autoridad romana y que fue testigo por horas desde su crucifixión hasta su muerte, pudo decir estas palabras, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, porque lo estaba viendo, lo estaba escuchando. Cada una de las palabras de Jesús taladraron su mente y su corazón, porque estaba conociendo el carácter y la persona de nuestro Salvador. Y estos hombres se mofaban, no solo ellos, dice el verso 29, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, bah, tú que derribas el templo, tú que dices que derribas el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo, desciende de esa cruz. Se burlaban los que pasaban. Se burlaban también en el verso 31 los principales sacerdotes, los escribas, que decían a unos a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Desciende de la cruz para que veamos y creamos. Hicieron de la cruz, del evento que nos ha dado libertad a ti y a mí y que nos ha constituido hijos de Dios y que ha pagado tu maldad, todos nuestros pecados han sido ahí imputados a la persona de Cristo. Ellos hicieron un show, hicieron un espectáculo. Hicieron una burla de todo eso. Y dice la Escritura que cuando vino la hora sexta en el verso 33, la hora sexta en el calendario o en los hebreos eran las 12 del día. Para nosotros empezamos a contar el día en el sistema romano a partir de las 12 de la noche. Ellos lo contaban a partir de las 6 de la mañana o 6 de la tarde. Para ellos empezaban a contar las horas. De las 6 a las 9 de la mañana era la hora tercera. De las 6 a las 12 del día era la hora sexta, 12 del día. Verso 33, cuando vinieron las 12 del día, la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hermanos, cuando dice aquí hubo tinieblas, no es que hubo una neblinita como la que te toca en la cumbre que no ves nada, ¿verdad? La tierra se oscureció totalmente. No fue un eclipse. El eclipse más breve que ha ocurrido ha durado 30 segundos. El más grande va a ocurrir en el 2116 y va a durar 7 minutos, dice la NASA.
Y esto duró 3 horas. No fue un eclipse como muchos dicen. No fue unas tinieblas ahí que apenas si te podías ver, no. La tierra se oscureció. Hubo tinieblas. Y cuando hablamos de oscuridad, estamos hablando de juicio. Estamos hablando que a la persona de Cristo ahí colgada le están siendo imputados todos nuestros pecados. Todos. De ahí la palabra de Él. Cuando Él dice, Él exclama ahí en esa cruz, dice, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esto tiene que ver con que Dios no comulga con el pecado, aunque sea su hijo. En el momento que nuestros pecados le son imputados a Él, Dios dice, ahí te ves. Y se separó de Él. Y eso es lo que más le pudo a Jesús. No le pudieron los latigazos, no le pudieron los golpes, ni que le jalaran la barba, ni que le coronaran, no le pudieron las ofensas. Lo que más le pudo a Jesús fue separarse de su Padre. Eso es lo que más le pudo. Eso es lo que Él expresó en esa palabra, en esa sexta palabra que Él dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es como cuando uno de tus hijos de repente empieza a preguntar por su papá, y mi papá, y ve que no lo encuentra, y mi mamá, ¿dónde está? Y se pone en crisis. Así Jesús entró en crisis. Estaba en crisis cargando todos nuestros pecados, siendo separado de su Padre. Y es aquí cuando nos dice la Escritura que se cumple lo que estaba anunciado en el Salmo 22. Cuando algunos de los que estaban allí burlándose, los que estaban ahí de mirones, de testigos, de chismosos, dice el versículo 35, algunos de los que estaban allí decían: óyelo, le está hablando Elías, a ver si viene Elías a ayudarle y a salvarle. Porque Jesús dijo: Elí, Elí, lama sabactani, le está hablando a Elías. Y entonces dice que corre uno de ellos y le da una esponja en vinagre y se la pone y se la da a beber, burlándose y diciéndole: a ver si viene Elías a bajarte, a ver si viene y desciende y te ayuda a bajarte. Entonces Jesús, dice la Escritura en el verso 37, que Él dio una gran voz. ¿Qué diría en esa gran voz? Que fue la penúltima palabra que Él dijo. ¿Qué diría? Consumado es. Consumado es. La obra a la que yo he venido, la obra a la que me enviaste, Padre, la obra por la que me he constituido como un hombre sobre la tierra, ha terminado. Consumado es. Y consumado es como cuando tú terminas un trabajo, cuando tienes un oficio y dices: pues ya recoge la herramienta y te limpias las manos. Consumado es cuando tú dices: hemos terminado ya de preparar todo esto, recoge los trastes, vamos a lavarlos porque ya hemos terminado. Jesús así dijo: consumado es. La obra a la que me enviaste, la he terminado. Y entonces dice la Escritura que Él expiró, no sin antes decir la última palabra en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo leemos en 10 versículos. Pareciera una historia simple, sencilla, pero es la historia más grande que se puede relatar en la humanidad. No las conquistas de Alejandro Magno, no Hernán Cortés, que vino a América y viajó y llevó el oro y regresó. No, esta
en 10 versículos, es la historia más grande de la humanidad. ¿Qué nos muestra esto? Si recordamos las 7 palabras de Jesús en la cruz. La primera, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él vino por amor. No vino por una conveniencia. No vino por un interés. Él vino por amor. Y aunque lo están apedreando, aunque lo están golpeando, Él sigue intercediendo. Y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su segunda palabra fue dirigida al que estaba siendo crucificado ahí. Y le dijo, de cierto te digo. Y cuando Jesús decía de cierto, está diciendo, esto es verdadero, esto es genuino, esto es original, esto es verdad. De cierto os digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Un hombre que no necesitó ir a devolver lo que se había robado, no necesitó ir a pedir disculpas de lo que había ofendido. Un hombre que muy seguramente llegó aquí con Barrabás en esa revuelta que ellos encabezaron para destituir al sacerdocio y destituir a César. Un hombre que fue traidor al sistema, que no necesitó devolver nada de lo que se había robado. Eso que él alcanzó ahí tiene un nombre y se llama gracia. Gracia. Él halló gracia en el último instante de su vida. ¿Y qué es la gracia? Que Dios nos dé un regalo que no merecemos, sí. Que Dios nos dé algo que no merecemos. El favor inmerecido de Dios. Eso es gracia. Y ese hombre perverso, ruin, ladrón, en el último instante de su vida halló gracia y le fue confirmado diciéndole, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Su tercer palabra de Jesús en la cruz, le dijo a María, que estaba ahí, a todas las mujeres, le dijo a María, mujer, he aquí tu hijo. El único de los discípulos de Jesús que estaba ahí, que era Juan, el apóstol Juan. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Recordemos que Jesús era el hijo mayor de María, terrenal. Y el hijo mayor tenía la responsabilidad de ser el hombre de la casa a la falta del padre. Y Jesús no estaba desatendiendo una obligación terrenal que le había sido dada en su humanidad, en su naturaleza humana cuando estuvo aquí. Tenía una madre terrenal y a ella se le encargó a Juan y a Juan se le encargó a su madre. No la desamparó. No le desamparó. Y ahí está. Esa fue su tercer palabra. La cuarta palabra es cuando él dijo Eloí, Eloí, o Elí, Elí, en arameo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quinta palabra, tengo sed. Fue su palabra. Número 5, en la cruz. Sexta, consumado es. La obra a la que yo vine se ha terminado. Y la última, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo esto sucedió en una cruz. La cruz revela el costo de nuestro pecado, el dolor físico en extremo, la humillación pública, la agonía que mata. Ese es el costo, el precio de nuestro pecado, porque el pecado destruye, humilla, mata, separa, divide. El pecado es más grave de lo que nosotros podemos imaginarnos. El pecado nos separa de Dios y Él ahí lo pagó por nosotros. Y no digo nosotros tenemos que fijarnos en la cruz y adorar la cruz o tener una cruz. No,
fue un instrumento. Es el camino que todo cristiano debe de recorrer. Por eso Jesús dijo, si alguno viene en pos de mí y no niega y no pone en primer lugar, no me pone en primer lugar, no aborrece a padre, madre, hermana, esposa e hijos. Aborrecer no es el odiar de hoy. Cuando alguien dice yo lo aborrezco, no lo quieres ni ver, no, aborrecer en el sistema hebreo es a quién pones en primer lugar. Y si no pones en primer lugar a Cristo, si no pones en primer lugar a Dios, es lo que dijo Jesús en Lucas, quien no aborrece a su padre, a su madre, a su hermana, a su esposa, a sus hijos, no puede ser mi discípulo. Quien no toma su cruz y me sigue, quien no está dispuesto a pagar el precio, no puede ser mi discípulo. Y quien no renuncia a todo lo que posee, porque cuando te vas de este mundo no te llevas nada, porque regresas como veniste, sin nada. Quien no renuncia a todo lo que posee, si no le dices a las cosas lo material, porque de nada te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma, no puede ser mi discípulo. Es la cruz, es el centro del evento más importante de la historia. Es el lugar donde Él fue herido por nuestras rebeliones. Es el lugar que nos muestra el corazón humano. La burla de los ladrones, la burla de los sacerdotes, ancianos, escribas, fariseos que se juntaron para condenarle. Jesús pasó por dos tribunales. Un tribunal civil compuesto por Pilato, por Herodes, que lo regresó a Pilato porque no podía él juzgarlo. Un tribunal religioso en donde los sumos sacerdotes, Caifás, Anás el sacerdote, el concilio de escribas y de ancianos dijeron muerte, porque conviene más que un hombre muera a que una nación perezca, dijo Caifás. Todo en contra de Jesús, todo. Pero no era algo que dijera se le volteó todo el mundo. No, es algo que ya estaba anticipado por Dios. Es algo que Él ya había planeado, porque Jesús dijo en Juan 10:18, a mí nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. En el Hechos 2, en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice que todo esto ya estaba acordado que iba a suceder por el Padre. La pregunta, ¿qué pasó en esa cruz? ¿Murió un hombre? No. En esa cruz hubo una serie de eventos que recuerdo hace años cuando el hermano Arce me dijo, usted tiene que ir al centro educativo a estudiar. Y yo venía de una iglesia pentecostal y le dije, no, yo, ¿para qué? Y me dijo, usted necesita conocer la estructura de su fe, la estructura de mi fe. Pues yo conozco la estructura, se llama Cristo. No, dígame qué pasó en esa cruz. ¿Murió Jesús? ¿Y murió por mí? No. Métase al 6. Fue lo que me dijo. Y yo doy gracias a Dios por la vida de este varón, que ha sido un gran hombre en mi vida y ha sido un pastor mío en los diferentes misiones y lugares donde hemos compartido juntos. Gracias por la vida de este hermano, porque me llevó como de la mano así al CI. Y ahí aprendí que en ese lugar ocurrió una sustitución. Alguien está ocupando mi lugar. Dice la Escritura, el justo por los injustos, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Ahí fuimos redimidos. Cuando hablamos de remisión estamos hablando de alguien que pagó por nosotros. No valíamos nada.
metidos en ese muladar de pecados en el que vivíamos. No valíamos nada, pero para Él valemos mucho. Y dio su vida por nosotros. Pagó el precio. Fuimos comprados. Entonces hubo una sustitución, hubo una remisión, hubo una expiación. Hebreos 9 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Este es el Cordero de Dios que decía Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Tuvo que morir para que hubiese remisión de pecados. Sustitución, redención, expiación. En esa cruz fuimos nosotros reconciliados, porque dice Romanos 5:1, justificados pues tenemos paz para con Dios. Éramos enemigos de Dios. Y ahora a través de esa obra somos reconciliados. Ahí fuimos nosotros santificados. ¿Qué quiere decir? Apartados. El apóstol Pablo, siempre que escribía una carta, decía a los santos que están en Colosas, a los santos de Galacia, a los santos de Corintio, a los hombres que han sido apartados por Dios. Y nosotros ahí fuimos santificados, para que creyendo en esa obra, en esa muerte, en esa resurrección, nosotros seamos sus hijos y seamos salvos. Y algo más ocurrió. Ocurrió la justificación. Somos justificados. Sustitución, redención, expiación, reconciliación, santificación y justificación en ese lugar. Si tú faltas a la escuela y tienes examen y llegas al otro día, maestro, ¿me puede poner el examen? No. Es que aquí traigo mi justificante médico, estuve en el hospital. Ok, siéntate, te lo voy a poner. Si faltas en tu trabajo y llevas el certificado médico que te dieron en el Seguro Social o en la institución, pues no te corren, porque 3 faltas seguidas ameritan despido. Pero si tienes un justificante, ya la libraste. Así nosotros hemos sido justificados en esa cruz. Romanos 8:33. Vamos a abrir nuestras Biblias. Para que podamos entender la justificación. Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y ahí está tu justificante médico, ¿va? Si Dios es el que justifica. Romanos 8:34, ¿quién es el que te va a condenar si Cristo es el que murió por ti? Es el que está resucitado y está sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo? Está intercediendo por nosotros. Está intercediendo, por eso dice el Padre nuestro: no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Porque Él está intercediendo por nosotros. Y la última pregunta la hace en el 35. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Dice la Escritura, verso 37. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, la cruz nos llama a arrepentirnos, nos llama a creer, nos llama a reconciliarnos, nos llama a poner nuestras vidas en Cristo. Este evento no fue una casualidad. Este evento no fue, hubo eventos sobrenaturales que le respaldan. Uno es que hubo tinieblas a la hora novena, una oscuridad de 3 horas, que contrasta con el nacimiento de Jesús. Cuando nació Jesús, dice Lucas 2, que había pastores en el campo y vinieron ángeles delante de ellos
Y mientras ellos les están diciendo lo que había ocurrido en Belén, miles de ángeles entonaron a una sola voz un canto de alabanza, la primera alabanza que se entonó en honor a Cristo. En Lucas 2 dice la escritura que dijeron los ángeles ahí: bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos dijeron, capítulo 2, verso 13, desde antes, dice la escritura, que un resplandor les rodeó. En el versículo 9, la tierra se iluminó. Era de noche, tal vez, y la tierra se iluminó, se hizo de día, contrario a cuando Jesús murió, que se oscureció. Cuando Jesús nació, una multitud, verso 13, de ángeles aparecieron. Y cuando hablamos de multitud, estamos hablando de miles, y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Dice la escritura que hubo tinieblas cuando Jesús murió. Dice la escritura que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Un velo que medía 20 metros de altura, 10 de ancho y 10 centímetros de grueso. No era una telita, no era una sábana, no era una manta que estaba puesta. Pesaba toneladas y se abrió de arriba hacia abajo, diciendo el orden de los levíticos, de los sacerdotes que han caído ya en corrupción, que Jesús les llamó 7 veces hipócritas, que Jesús les cuestionó porque hicieron de la casa de su padre un mercado, hicieron de la casa de Dios, de la casa de oración, una cueva de ladrones. Y Jesús, rasgando el velo, da la entrada para que nosotros no dependamos de alguien que ofrezca sacrificios, porque Jesús, dice Hebreos 9, ha sido ofrecido una sola vez y para siempre. Gracias a ese sacrificio, nosotros podemos venir al trono de la gracia a hallar el oportuno socorro. No fue como que le quitaron la vestidura al coche, ¿no? No, ese velo dice el fin del sacerdocio, el fin del sumo sacerdote. Ahora tenemos uno que se llama Cristo. ¿Qué más pasó? Dice Mateo 27, hubo un gran terremoto, las piedras se partieron, fue tan intenso que las rocas se partieron. Hubo un gran terremoto que los muertos resucitaron, dice, los cuerpos de los santos resucitaron. No resucitaron los que no creían, resucitaron los que creían. Los cuerpos de los santos resucitaron y muchos le vieron. Y muy seguramente fueron a sus casas a ver a sus familias. Muy seguramente. Fue algo que pasó. Y también dice la escritura, Mateo 27, que el centurión y los que estaban guardando a Jesús, que habían visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Lo dijo una persona que fue testigo. No lo dijo cualquiera. Lo dijo una persona que era una autoridad. Comandante de más de 100 soldados. Y que estuvo ahí. Y que era una autoridad. Si lo ha dicho cualquiera, no pasa nada. Pero que lo diga el comandante, que lo diga un centurión y que lo diga un testigo, es que estas cosas son verdaderas. Amén. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta a nosotros para poder decir:
Señor, yo creo que tú moriste por mí, yo creo toda la obra que tú has hecho en esa cruz. ¿Qué nos falta para rendir nuestra vida? ¿Qué tiene que pasar más para que uno pueda decir, Señor, verdaderamente tú eres hijo de Dios? Yo voy a un centro de rehabilitación y todos ellos dicen que sí, pero su actuar es no. O sea, y ya les dije, Jesús dice en la Escritura que es el unigénito Hijo de Dios. Unigénito. Y unigénito estamos hablando no solo de que es hijo de Dios o el único hijo. Uni tiene que ver con el único y génito tiene que ver con los genes. El único que tiene los genes de papá. El único, no hay otro. Unigénito. Mateo 28 dice, toda potestad le ha sido dada en los cielos y en la tierra. Primera carta de Juan, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Qué más nos falta? Que murió, sí, pero también resucitó. Y si Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Y como Él resucita, es una garantía de que nosotros vamos a resucitar, porque la Escritura dice en Romanos 7, que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el que nos va a levantar a nosotros. ¿Qué más nos falta? ¿Qué necesita hacer Dios para que nosotros nos rindamos a Él? Aparecerse, ya se apareció. Resucitar a los muertos, ya los resucitó. Venir a la tierra, ya vino. Hay tanta gente que absurdamente dice, ¿quién fue y quién vino? Vino Él. ¿Quién ha ido y quién ha regresado? Pues ya regresó Elías, ya regresó Moisés. No hay nada, ya no hay argumento que uno pueda evadir. Ya no hay nada que no Dios tape la boca de uno diciendo, ¿así fue esto? No tenemos más palabras más que decir, Señor, gracias. Gracias por habernos comprado, gracias por haber pagado el precio, gracias, Señor, por haberte acordado de mí, porque si hoy estoy sentado aquí escuchando tu palabra, no he sido yo, has sido tú quien está llamándome, Señor. Y hoy quiero rendir mi vida, Señor. Quiero renunciar a mi maldad, a mis pecados, a mi vida pasada. Todo hombre tiene que definir un día en pintar una raya en su vida, el antes de Cristo y el después de Cristo. No tardes. No sabemos si vamos a estar mañana. No lo sabemos. Pero el día de tu salvación es hoy. Aquí hay quien puede guiarte al Señor y quien puede instruirte. Aquí están los hermanos, los líderes de esta iglesia, que te pueden guiar y orientar para tomar una decisión y seguir a Cristo y ser su discípulo. Vamos a orar. Padre, cuán grande e invaluable es tu sacrificio en esa cruz, Señor. Cuánto padeciste, no lo puedo yo, mi mente no lo puede retener, no lo puede imaginar siquiera. Las gotas de sangre que perlaban de tu frente, que brotaban de tus poros, Señor. No puedo imaginar todo lo que tú pasaste, Señor. Y esas primeras palabras que pronunciaste estando en ese monte, en esa cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Me muestra cuánto amor eres,
cuán grande es tu amor. Gracias, Señor. No lo había dimensionado, no lo había entendido, no lo había imaginado siquiera, Señor, todo lo que tú tuviste que pasar. Pero te doy gracias, Señor, por haber ocupado mi lugar, por haberme comprado, por haberme justificado, por haberme santificado en ese lugar, Señor, en ese madero, que era la muerte más vergonzosa que podía existir. Te doy gracias, Señor, porque ahí lavaste mi maldad, expiaste mis pecados, Señor, y ahí fuimos reconciliados. Gracias, Padre. Gracias porque fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Señor. Permítenos, Señor, como iglesia en Veracruz, poder ir y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Permítenos rendir nuestras vidas, Señor, y empezar por nuestra propia casa, con nuestros hijos, con los que están cerca de nosotros. Permítenos, Señor, compartir tu palabra a los perdidos. Gracias, Padre. En tu nombre oramos, Cristo Jesús. Amén.